sol de la costa mexicana se derramaba como oro líquido sobre la arena, un bálsamo efímero para el alma de Julián. Sus días de permiso eran un paréntesis preciado, un respiro del rigor y la disciplina militar que definían su existencia. Cada ola que rompía en la orilla parecía susurrar una promesa de olvido, de una paz que rara vez encontraba lejos de aquel horizonte infinito. No buscaba nada en particular, solo la quietud, la posibilidad de simplemente ser, sin el peso del uniforme o la inminencia de la siguiente misión. En ese estado de semiletargo, con el rumor del mar como única compañía, la vida, a veces, tiene la costumbre de presentarte lo inesperado, aquello que no sabías que te hacía falta hasta que lo tienes justo enfrente. Fue en una de esas tardes, bajo un cielo que se teñía de tonos pastel, cuando la encontró. Sofía caminaba por la orilla, con la despreocupación de la juventud y la gracia de quien aún no conoce el peso de las decisiones trascendentales. Su risa, ligera y contagiosa, flotó en el aire, rompiendo la serenidad de Julián de la manera más dulce posible. Era una estudiante. Lo supo por la forma en que su mirada aún conservaba la curiosidad del aprendizaje, por la mochila que, aunque no llevaba en ese instante, imaginaba llena de libros y apuntes. Dos mundos aparentemente opuestos colisionaron en la arena húmeda, el del deber y la academia, la experiencia del veterano y la frescura de la inexperta. Y, sin embargo, desde el primer intercambio de miradas, una corriente innegable los unió, una chispa que ignoró las diferencias y encendió una hoguera silenciosa en sus corazones. Pasaron los días, en un torbellino de conversaciones bajo la luna, de paseos interminables a la orilla del mar, de silencios cómodos que hablaban volúmenes. Cada instante era un descubrimiento, un profundizar en las capas del otro, revelando sueños, miedos y esperanzas. Julián se encontró compartiendo historias de su vida, fragmentos de un mundo que pocos entendían, mientras Sofía le hablaba de sus ambiciones, de las ciudades que deseaba explorar, de los conocimientos que anhelaba adquirir. Era una conexión tan orgánica, tan auténtica, que desafiaba la brevedad de su encuentro. No era un romance de verano efímero, era algo más profundo, algo que prometía echar raíces si tan solo se le diera tiempo para crecer. La química entre ellos era palpable, un imán invisible que los atraía y los hacía sentir que, por fin, habían encontrado su lugar en el mundo, uno al lado del otro. Pero el reloj de la realidad nunca se detiene, y cada amanecer les recordaba que sus días en aquel paraíso prestado estaban contados. Sofía tenía que regresar a su ciudad natal, a sus clases, a la rutina que la esperaba. Su futuro, aunque brillante, la llamaba con urgencia. Y para Julián, el deber militar no era una opción, sino una vocación, una parte ineludible de su identidad. La orden de reincorporación llegó con la frialdad de un telegrama, rasgando el velo de su felicidad. Aquel idilio en la playa, aquel encuentro tan fortuito como mágico, se enfrentaba ahora a la implacable verdad de la distancia y las responsabilidades. Ambos sabían que la despedida era inminente, que los caminos que antes se habían cruzado de forma tan inesperada, estaban a punto de divergir una vez más. La última noche fue un mosaico de ternura y melancolía. Las promesas se tejieron con hilos de esperanza y de una incertidumbre latente. Se aferraron a la idea de las cartas, de un puente de papel y tinta que mantendría viva la llama que habían encendido. Sabían que el mundo real era implacable, que la distancia podía erosionar los vínculos más fuertes y que el tiempo tenía una forma cruel de reescribir las historias. Pero en ese momento, bajo el manto estrellado, se negaron a ceder al pesimismo. Creían, con la fe ciega de quienes experimentan un amor naciente y poderoso, que lo suyo era diferente, que trascendería los kilómetros y los desafíos. No podían saber que esta despedida sería solo el primero de muchos adioses, y que el destino tenía planes mucho más intrincados y dolorosos antes de permitirles vislumbrar una segunda oportunidad. Este era el comienzo, no el final, de una historia que desafiaría al tiempo, a las circunstancias y a las propias decisiones de dos almas unidas por una fuerza que se negaba a ser olvidada. La vida, con su cruel ironía, apenas comenzaba a tejer la trama de su inquebrantable amor. El tenue hilo de su conexión, forjado en la orilla del mar, encontró su forma de subsistir a través de la caligrafía. Cada carta era un ancla, lanzada a ciegas a través de los kilómetros, esperando encontrar el fondo en el corazón del otro. Julián, desde los confines de sus nuevas asignaciones, transformaba sus vivencias en palabras, tejiendo un tapiz de cuarteles, camaradería y anhelos. Sofía, por su parte, le describía el vibrante pulso de la vida universitaria,
las complejidades de sus estudios y el paisaje de su ciudad natal, siempre con un trasfondo de la nostalgia de aquellos días de playa. La tinta se convertía en el mensajero de sus almas, un conducto frágil pero esencial que les permitía compartir fragmentos de un presente que, de otro modo, se sentiría infinitamente distante. Recibir una de esas misivas era una pausa en el tiempo, un instante sagrado donde el mundo exterior se desvanecía, dejando solo la voz del ser amado resonando en cada trazo. Conforme transcurrían las estaciones, sin embargo, la correspondencia, antes un caudal impetuoso, comenzó a volverse un arroyo menos constante. Las exigencias de la vida militar de Julián se intensificaban. Las misiones lo llevaban a lugares donde el acceso al correo era una quimera, y los días se fundían en la rutina del servicio. Simultáneamente, la vida de Sofía adquiría una nueva velocidad y complejidad. Sus estudios absorbían la mayor parte de su tiempo, nuevas amistades florecían, y el eco de aquel verano idílico, aunque presente, comenzaba a ser matizado por la inmediatez de su realidad. Las cartas se espaciaron, las respuestas tardaban más, y en algún punto indistinto en el calendario, la última misiva llegó, y después, el silencio. No hubo un punto final dramático, sino una disolución gradual, un desvanecimiento en la bruma de lo no dicho, donde la incertidumbre se instaló como un inquilino no deseado. El vacío que dejó la ausencia de sus palabras fue, para Julián, un peso invisible, pero constante. La esperanza de un futuro juntos, cuidadosamente alimentada por aquellas epístolas, se fue diluyendo en la vastedad de los años. 3 años después de su último despliegue, con una medalla al mérito en el pecho y el alma marcada por las experiencias del servicio, Julián regresó a su ciudad natal. Las calles le resultaban familiares, pero a la vez extrañas, como si hubieran cambiado en su ausencia sin que él lo notara. Uno de sus primeros impulsos fue buscar a Sofía, esa figura etérea que había habitado sus sueños y su memoria por tanto tiempo. La idea de un reencuentro, de retomar lo que una vez tuvieron, ardía en él como una pequeña flama. No tardó en indagar, en preguntar a conocidos en común, en rastrear los viejos senderos que alguna vez recorrieron. La verdad le llegó en la voz suave de un amigo de la infancia, una revelación que cayó sobre él como un yunque. Sofía se había casado. La noticia no fue un golpe, sino una implosión. La imagen que había mantenido viva de ella, la joven estudiante con la que había compartido la magia de la playa, se quebró en 1000 pedazos. No había rencor, solo una profunda punzada de melancolía, un reconocimiento tardío de que la vida no espera. Ella había seguido adelante, había construido su propio camino, mientras él se había aferrado a un pasado que, sin saberlo, ya no existía. Aquel amor, que había desafiado la distancia en un inicio, había sucumbido finalmente a la inercia del tiempo y a las inevitables decisiones que cada uno tuvo que tomar. La puerta a su futuro juntos, que una vez vislumbró abierta, ahora estaba sellada con el peso innegable de la vida que cada uno había forjado por separado. La década siguiente se presentaría como un abismo entre ellos, un silencio prolongado donde cada uno viviría su propia versión de la existencia, ajenos el uno al otro, hasta que el destino, con sus impredecibles giros, decidiera intervenir una vez más. Una década es un lienzo vasto, capaz de absorber innumerables matices y redefinir por completo el paisaje personal. Para Julián, el descubrimiento de la nueva vida de Sofía no fue un cataclismo, sino una silenciosa recalibración de su propia órbita. Canalizó esa energía contenida, esa mezcla de nostalgia y realismo, hacia una dedicación aún más férrea a su carrera militar. Ascendió en rango. Sus estrategias en el campo de entrenamiento se volvieron más agudas, y su liderazgo, más templado. Sin embargo, detrás de la imagen del oficial competente, subsistía una faceta de su ser que buscaba otros horizontes. Desarrolló un interés profundo por la fotografía documental, capturando paisajes remotos y rostros anónimos en sus misiones internacionales, una forma de expresar lo inefable que las palabras a menudo no podían. Esta pasión le proporcionaba una válvula de escape, un modo de observar el mundo con una lente diferente, más artística y menos bélica, permitiéndole construir una identidad multifacética que trascendía su uniforme. Los viajes le abrieron la mente a diversas culturas, y aunque conoció a otras personas y exploró conexiones superficiales, ninguna logró arraigar en su espíritu con la misma profundidad que aquella memoria lejana. Aprendió a vivir con la plenitud de su presente, sin dejar de reconocer la huella indeleble de un amor que consideraba parte de su pasado inalcanzable. Mientras tanto, la existencia de Sofía había tomado un rumbo de estabilidad y convención. Se había casado con Ricardo,
un hombre de buena posición, ingeniero de profesión, cuya sensatez y perspectiva pragmática ofrecían la seguridad que, en ese momento, ella percibía como fundamental. Su matrimonio no era de pasión desbordada, sino de un afecto tranquilo y un respeto mutuo, fundamentado en metas compartidas y un entendimiento sereno. Ricardo le brindó un hogar sólido, la apoyó en la culminación de sus estudios, y juntos establecieron una rutina cómoda, cimentada en cenas familiares, reuniones sociales con amigos comunes y vacaciones anuales que los alejaban de la urbe. Ella se dedicó a su profesión con éxito, ascendiendo en su campo, y el hogar que construyeron era un reflejo de su compromiso con una vida ordenada y predecible. Es innegable que hubo momentos de felicidad, de compañerismo, de esas pequeñas complicidades que solo la vida en pareja forja. No era un lamento constante por lo que pudo haber sido, sino una aceptación madura de lo que era, una realidad tejida con hilos de confort y responsabilidades asumidas. Con el transcurrir de los años, sin embargo, la dinámica en el hogar de Sofía experimentó una sutil transformación. Ricardo, que siempre había sido un hombre robusto y enérgico, comenzó a mostrar signos de un declive físico. Al principio, eran pequeñas molestias, atribuidas al estrés laboral o a la edad, pero con el paso del tiempo, estos indicios se volvieron más persistentes y preocupantes. Tras una serie de consultas médicas y exámenes exhaustivos, llegó el diagnóstico: una enfermedad crónica y degenerativa que, aunque no de inmediato letal, prometía un lento y doloroso deterioro. Esta noticia golpeó a Sofía con la fuerza de un vendaval inesperado, alterando por completo el equilibrio de su vida. La previsibilidad y la calma que definían su existencia se vieron reemplazadas por una creciente incertidumbre y la ardua tarea de convertirse en la principal cuidadora de su esposo. Las prioridades se reajustaron drásticamente, y el foco de sus días se desplazó hacia la atención y el acompañamiento constante, en un intento de paliar el sufrimiento de Ricardo. La enfermedad de Ricardo no solo lo afectó a él, sino que redefinió la esencia misma de su matrimonio. Las conversaciones cotidianas giraron en torno a tratamientos, citas médicas y la gestión del dolor. La vitalidad de su relación fue cediendo ante la sombría presencia de la dolencia, y Sofía se encontró asumiendo un rol que nunca imaginó, aquel de la fortaleza silenciosa, la mano firme que sostenía en la adversidad. Pensemos en cómo una situación de esta magnitud puede desnudar una relación de sus frivolidades, dejando al descubierto el esqueleto de la devoción y el compromiso. Ella, con admirable resiliencia, dedicó sus días y noches a procurar el bienestar de su esposo, enfrentando con valentía cada reto que la enfermedad les imponía. No era una carga que eligiera, sino una responsabilidad que asumió con dignidad, movida por el afecto y el sentido del deber que había cultivado durante años. Este periodo de entrega absoluta la confrontó con la fragilidad de la vida, y en la quietud de las noches sin sueño, mientras observaba a su esposo descansar, una nueva capa de autoconciencia se formaba en ella, una reflexión sobre la efímera naturaleza de la existencia y la búsqueda de aquello que realmente nutre el alma. A medida que la enfermedad avanzaba sin tregua, la casa se fue llenando de un silencio denso, interrumpido solo por los cuidados necesarios. El paisaje emocional de Sofía se transformó, pasando de la preocupación a una profunda tristeza y, finalmente, a una resignación teñida de agotamiento. Las largas horas dedicadas a Ricardo le ofrecieron una perspectiva única sobre el valor del tiempo, la importancia de la conexión humana genuina y el significado de los sueños postergados. El hombre con quien había compartido una década de su vida se desvanecía lentamente ante sus ojos, y con cada paso de la enfermedad, el futuro que habían imaginado se disolvía. Fue un periodo de introspección forzada, donde las decisiones pasadas y las aspiraciones futuras se entrelazaban en una compleja red de pensamientos. En la desolación de la pérdida inminente, Sofía comenzó a vislumbrar no solo el final de un capítulo, sino la posibilidad de una nueva página en blanco, una oportunidad para reencontrarse con aspectos de sí misma que la vida, con sus exigencias, había dejado en suspenso. El último aliento de Ricardo no fue un suspiro de alivio, sino el eco final de una batalla librada con estoicismo, dejando a Sofía suspendida en un abismo de incredulidad y agotamiento. La quietud que siguió a ese momento trascendental fue, paradójicamente, más ruidosa que cualquier lamento. Un silencio abrumador que llenaba cada rincón del hogar, haciendo palpable la ausencia. La atmósfera, antes cargada con la tensión de la enfermedad, se transformó en una extraña mezcla de paz y desolación. De pronto,
Los días que antes estaban rígidamente estructurados por horarios de medicinas y cuidados, se desdibujaron en una nebulosa de trámites fúnebres y la incómoda compañía de condolencias. La casa, que una vez fue el epicentro de su vida compartida, ahora era un museo de recuerdos, cada objeto un catalizador de lo que ya no existía. La pena que envolvió a Sofía no era unidimensional, era un complejo tejido de dolor por la pérdida, una melancolía profunda por el final de una era, y debajo de todo ello, una incipiente, casi vergonzosa, sensación de liberación. ¿Cómo se mide el duelo por una vida que, aunque estable, había postergado anhelos propios? Los primeros meses transcurrieron en una rutina de soledad que, gradualmente, dejó de ser impuesta para convertirse en un refugio. Las noches, antes pobladas por la ansiedad del insomnio de su esposo, ahora le ofrecían un espacio para el reencuentro consigo misma. Escuchaba el murmullo de la ciudad que antes ignoraba, leía libros que había guardado por años, y redescubría el placer de las caminatas sin rumbo fijo por su barrio. Había una particular cadencia en el ritmo de sus propios pasos, una intimidad con el silencio que lentamente le permitía escuchar la voz de su propia esencia, una voz que había quedado opacada por las exigencias de la enfermedad. Con el tiempo, la carga del luto comenzó a aligerarse, revelando bajo ella una nueva perspectiva sobre su propia existencia. Ya no se trataba solo de la viuda, sino de Sofía, una mujer con un renovado sentido de agencia sobre su propio destino. Comenzó a reorganizar su vida, no como un acto de olvido, sino como una reconstrucción consciente de su identidad. Se reencontró con viejas amistades, algunas de las cuales habían languidecido ante la preeminencia de sus deberes. Incluso se permitió la audacia de explorar nuevos pasatiempos, como la jardinería, donde el acto de nutrir algo vivo le ofrecía una metáfora tangible de su propio renacimiento. Observemos cómo este proceso no fue una huida del pasado, sino una meticulosa reinterpretación de su lugar en el presente, una oportunidad para dar forma a un futuro dictado por sus propias aspiraciones. La vida, a veces, nos obliga a demoler para poder edificar de nuevo. Y Sofía, con una fortaleza tranquila, estaba cimentando los pilares de su próxima etapa. Mientras la vida de Sofía se reconfiguraba con la paciente lentitud de las estaciones, Julián, ajeno a estos íntimos dramas personales, seguía su propio curso. Su trayectoria profesional continuaba ascendiendo, marcado por un liderazgo sereno y una estrategia impecable. Había alcanzado un punto de madurez donde el fragor de la batalla no lo definía por completo, sino que se integraba en una personalidad más vasta, más contemplativa. Las exigencias del servicio le permitieron explorar culturas diversas, desarrollando una perspectiva holística sobre el mundo y sobre su lugar en él. Se había convertido en un hombre de pocas palabras, pero de miradas profundas, alguien que había aprendido el valor del silencio y la fuerza de la observación. Su vida personal, si bien no estaba llena de compromisos románticos duraderos, se caracterizaba por una plenitud gestada en la autonomía y en la dedicación a sus pasiones, como su fotografía, que había evolucionado de un mero pasatiempo a una expresión artística de considerable sofisticación. Un día, mientras hojeaba un viejo álbum de fotografías en la quietud de su apartamento, una imagen particular lo detuvo. Era una instantánea algo descolorida de una playa, el sol cayendo sobre el horizonte, y una silueta femenina difuminada en la distancia. No necesitaba más para que la memoria de Sofía regresara con una claridad sorprendente. No era un lamento por lo que no fue, sino una serena evocación de un momento puro, un reconocimiento del impacto que aquella joven había tenido en la formación de su corazón. Había aprendido a vivir con esa memoria, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que recordaba una lección invaluable sobre la conexión humana. En su fuero interno, Julián sentía una especie de preparación, una disposición tácita para un nuevo capítulo, aunque no supiera cuándo ni cómo se presentaría. La vida lo había moldeado, lo había templado, y aunque no buscaba activamente, una parte de él estaba lista para reconocer la posibilidad de otro tipo de vínculo, uno que resonara con la experiencia acumulada y la quietud de su espíritu. Ambos, Sofía y Julián, habían transitado caminos divergentes, enfrentando pruebas y transformaciones individuales, pero una fuerza invisible comenzaba a tejer de nuevo los hilos de un destino compartido, esperando el momento propicio para entrelazarlos una vez más. Al sopesar la travesía que hemos descorrido, se hace evidente cómo la vida, en su incesante fluir, orquesta encuentros que marcan el alma con una impronta indeleble, una chispa inaugural
que por momentos parece destinada a desvanecerse en la vorágine de las circunstancias. Observamos cómo el fragor del deber y las exigencias de un porvenir prometedor actúan como corrientes poderosas, bifurcando caminos que, en un instante de magia costera, prometieron entrelazarse para siempre. No es la ausencia de voluntad, sino la implacable mano del destino y las responsabilidades inherentes a cada existencia, las que dictan la separación y el lento, casi imperceptible, desvanecimiento de un puente que alguna vez pareció inexpugnable. Esta dispersión inicial, lejos de ser un final, se revela como el preludio de una profunda metamorfosis individual, un periodo de gestación silenciosa, donde el espíritu de cada uno se forja bajo presiones distintas. La década que siguió a aquel último intercambio epistolar se erigió como un crisol, puliendo las aristas de dos almas que, sin saberlo, se estaban preparando para una nueva fase. Cada experiencia, cada elección, cada renuncia, contribuyó a moldear la esencia de quienes una vez se encontraron en la inocencia de un verano. El camino de uno se tejió con la disciplina, el honor y la vasta geografía de un mundo en conflicto, adquiriendo una serenidad templada por la observación y la acción. Simultáneamente, el sendero del otro se configuró en la estabilidad, en la construcción de un hogar, en la dedicación a un rol, experimentando la plenitud de un compromiso asumido y, eventualmente, la profunda vulnerabilidad de la pérdida y el cuidado. En esta divergencia no hubo estancamiento, sino un constante devenir, una incesante maduración que, aunque solitaria, enriqueció la percepción del valor intrínseco de las conexiones humanas y la trascendencia de los afectos genuinos. Es en la alquimia de estos años, en la forja de la identidad a través de la prueba y la introspección, donde reside la clave de su evolución. El tiempo, con su cincel invisible, esculpió en cada uno una resiliencia particular, una sabiduría gestada en la lección aprendida de que no todo lo que se anhela se materializa de inmediato, y que incluso en la paciente espera hay un propósito oculto. Las vicisitudes afrontadas, desde la asimilación de un adiós forzoso hasta el enfrentamiento con la fragilidad de la vida, no solo marcaron cicatrices, sino que también abrieron el camino a una comprensión más profunda de sí mismos y de lo que verdaderamente significa el amor duradero, despojado de idealizaciones juveniles. La plenitud personal que cada uno alcanzó en su respectiva esfera no anuló la huella de aquel primer encuentro, sino que la integró, transformándola en una memoria preciosa que no exigía ser reescrita, sino quizás completada. Reflexionando sobre esta jornada de dos vidas que se desdoblaron, notamos cómo los hilos, aunque extendidos y enredados en distintas direcciones, conservaron una tensión latente, una memoria subyacente que esperaba el momento oportuno para anudarse de nuevo. La preparación individual, inadvertida en su momento, se revela ahora como una convergencia silenciosa, un alineamiento de fuerzas que apuntan hacia un horizonte compartido. No se trata ya de aquellos jóvenes en la playa, sino de dos seres completos, enriquecidos por el paso del tiempo, por las batallas ganadas y las pérdidas asumidas, portadores de una visión más clara de sus propias necesidades y de la fragilidad inherente a la existencia. La madurez ha dotado a sus corazones de una capacidad renovada para apreciar lo esencial, para reconocer ese eco lejano que, pese a todo, nunca se extinguió del todo. La confluencia de estos derroteros, marcada por el incesante girar de los relojes y por los designios que solo la vida puede urdir, nos invita a considerar la persistencia de aquello que, una vez sembrado con autenticidad, aguarda pacientemente su momento para florecer. Nos prepara para entender que, en ocasiones, la oportunidad no es un regalo inmediato, sino una recompensa diferida, un reencuentro que solo puede darse cuando ambos contendientes han alcanzado la plenitud de su propia senda, listos para unirse no por necesidad, sino por una elección consciente y libre. Así, la narrativa nos conduce hacia ese punto donde el eco de una promesa antigua resuena con la sabiduría del presente, dispuesta a manifestarse de una manera que solo el paso de los años pudo haber orquestado, redefiniendo el significado del tiempo y la permanencia de un vínculo forjado en las arenas del recuerdo. La travesía de Julián y Sofía, tejida con los hilos invisibles del destino, nos obliga a contemplar la singular persistencia de ciertos lazos que, aunque sometidos a la más implacable de las pruebas, la del tiempo y la distancia, se niegan a ser deshechos. Su historia no es un simple relato de amor a primera vista, sino un profundo estudio de la maduración de dos almas, forjadas en el crisol de experiencias separadas,
para eventualmente converger en un punto de plenitud y sabiduría. El idilio inicial en la playa no fue una quimera efímera, sino la siembra de una semilla robusta, cuya germinación requería no solo el sol del afecto, sino también la sombra de la ausencia, el rigor del deber y la complejidad de las decisiones vitales. Es una invitación a reconocer que hay amores que no están predestinados a la inmediatez, sino a la paciencia, a la espera y a la profunda transformación personal que solo los años pueden conferir. La década que los mantuvo separados no fue un vacío, sino un lienzo sobre el cual la vida pintó sus más complejas lecciones. Julián, en su sendero militar, aprendió el valor de la disciplina, la lealtad y la resiliencia ante la adversidad, pero también cultivó una sensibilidad que le permitió ver más allá del uniforme, a través del lente de su fotografía y la contemplación de otras culturas. Sofía, por su parte, construyó una vida de estabilidad, experimentó el compañerismo y el amor tranquilo, y, de forma crucial, navegó las profundidades del cuidado y la pérdida. Ambas sendas, aunque radicalmente distintas, condujeron a un mismo destino, la forja de individuos completos, con una comprensión más rica de sí mismos y del mundo. Estas experiencias, con sus alegrías y sus pesares, no erosionaron el eco de aquel primer encuentro, sino que lo enriquecieron, dotándolo de una resonancia más profunda y significativa. No regresaron el uno al otro como los jóvenes que se despidieron en la arena, sino como seres humanos complejos, templados por la vida, capaces de amar desde una perspectiva más honda y consciente. Lo verdaderamente conmovedor de su reencuentro no radica en la mera casualidad, sino en la sincronicidad de sus evoluciones. La vida, con su sabiduría inescrutable, esperó el momento preciso en que ambos estuvieran preparados, no solo para amar de nuevo, sino para amar con una totalidad que solo la experiencia puede ofrecer. Es un testimonio de que ciertas conexiones están destinadas a perdurar, desafiando las convenciones y los plazos que la sociedad a menudo impone al afecto. Nos enseña que el amor verdadero no siempre es lineal, ni exento de obstáculos monumentales, sino que a menudo se manifiesta como una fuerza elástica, capaz de estirarse a través del tiempo y el espacio, para volver a unirse cuando las condiciones son óptimas para un florecimiento genuino y duradero. La segunda oportunidad que se brinda no es un mero acto de nostalgia, sino una elección deliberada, una afirmación de que el camino recorrido, con sus desvíos y sus duelos, los ha preparado para una unión que va más allá de la pasión efímera, anclada en la sabiduría, el respeto mutuo y la profunda comprensión de la fragilidad y la belleza de la existencia. La historia de Julián y Sofía, por ende, trasciende la anécdota romántica para convertirse en una poderosa reflexión sobre la resiliencia del espíritu humano y la profunda verdad de que, a veces, los caminos más tortuosos son los que nos llevan a los destinos más significativos. Nos invita a considerar que el tiempo no siempre es un enemigo del amor, sino, en ocasiones, su más hábil artesano, moldeando las circunstancias y los corazones para que, cuando el reencuentro se dé, sea con una profundidad y un significado que de otra manera serían imposibles. Es un recordatorio de que la vida tiene sus propios ritmos y que la paciencia, combinada con la autenticidad de un sentimiento, puede abrir puertas que parecían selladas para siempre. La unión de estas dos almas, tras años de separación y crecimiento individual, no solo cierra un círculo, sino que inaugura uno nuevo, más fuerte y cimentado en la comprensión de que el amor no se detiene ante las adversidades, sino que a menudo florece con mayor esplendor después de haberlas superado. Finalmente, este relato nos deja una impresión indeleble sobre la esperanza y la profunda convicción de que algunas historias de amor están destinadas a reescribirse, no para borrar el pasado, sino para integrarlo en un presente más rico y prometedor. Nos susurra que, incluso cuando los vientos de la vida nos empujan en direcciones opuestas, la esencia de un vínculo verdadero puede persistir, esperando pacientemente el momento de su resurgimiento. La lección perdurable de Julián y Sofía es que nunca es demasiado tarde para elegir el amor, para darle una segunda oportunidad a aquello que una vez fue puro y verdadero, pero que requería la sabiduría de los años para ser plenamente comprendido y vivido. La verdadera práctica reside en cultivar esa fe silenciosa en los designios de la vida, en confiar en que, incluso después de los más largos desvíos, el corazón siempre encuentra el camino de regreso a lo que le es esencial. Es un llamado a permanecer abiertos a las segundas oportunidades, a entender que la plenitud del amor a menudo se encuentra en la intersección de la experiencia y la esperanza,
lista para ser abrazada con la madurez que solo el tiempo puede otorgar.